Déjame averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. La semana pasada, en el discurso anual del presidente de los Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el magnate dijo que todas las naciones del mundo deberían resistir el socialismo y la miseria que trae a todos. Este mensaje era multipropósito, no se dirigía exclusivamente al foro internacional, sino que es una expresión de la preocupación de los sectores más conservadores de los Estados Unidos frente a la polarización actual. De acuerdo con una encuesta realizada por Gallup y por primera vez en la última década, el 57% de las personas que se identifican con los demócratas tienen una imagen más positiva del socialismo que del capitalismo. Ninguna nación ha alcanzado a convertirse en una sociedad comunista. Ninguna nación ha podido cultivar un proyecto socialista sin que el imperialismo, a decir de Lenin, fase superior del capitalismo, pues emprenda una arremetida brutal en su contra. Los convido esta noche a juzgar por sus frutos al capitalismo estadounidense. Según datos del Fondo Monetario Internacional citados por la ACNUR, Estados Unidos es el 9º país más rico del mundo. Sin embargo, su presupuesto militar es el más alto de todo el planeta, superando el 41% de los gastos bélicos que se hacen en todo el globo. De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Asuntos de Veteranos, entre los años 1979 y el 2014, cada día 20 soldados norteamericanos se suicidan. Esto refleja que es muy superior el número de muertes de soldados por suicidio que los que caen en combates de sus prepotencias imperiales. Por otra parte, un estudio de Douglas Kriner y de Francis Shane, titulado La brecha de las víctimas en las causas y consecuencias de las desigualdades de guerra en los Estados Unidos, demostró que las comunidades con elevadas tasas de soldados caídos en guerras corresponden a las zonas rurales de menores ingresos y en las que el acceso a la educación es más precario. Son los pobres los que mueren en las guerras de los ricos de la corporatocracia, que cuando no los mandan al campo de batalla, los someten a las condiciones del genocida capitalismo, con miles de muertos en todo el mundo, y su principal arma es la desigualdad. De acuerdo con el ranking anual de la revista Forbes para el año 2018, se cuentan unos 2.208 multimillonarios. En Estados Unidos se concentra el 25% de esas fortunas privadas y uno de esos representantes de clase es el presidente de los Estados Unidos. Una encuesta realizada por Pew Research Center comprobó que el 55% de los estadounidenses está convencido o al menos sospecha que Trump ha utilizado el Salón Oval para enriquecer a sus amigos o a sus familiares. Según Phil Alston, que es relator especial de la ONU en Estados Unidos, 40 millones de personas viven en situación de pobreza en ese país, 18.5 millones en pobreza extrema y 5,3 millones en condiciones de pobreza absolutas, más propias de un país categorizado por ellos como del tercer mundo que del país del norte. De este experto citamos: Estados Unidos es el único país desarrollado que insiste en que, aunque los derechos humanos son de importancia capital, no forman parte de ellos los derechos a estar protegido para no morir de hambre, para no morir por falta de acceso a una atención médica asequible o para no crecer en un contexto de privación total. Fin de la cita. Vamos a ver 3 estudios sobre la desigualdad social en ese país. Según el colectivo de investigadores que elaboró el informe sobre la desigualdad global, hace 3 años, el valor de la riqueza pública neta en Estados Unidos fue negativo, menos 17% del ingreso nacional neto, mientras que el valor de la riqueza privada neta fue del 500% del ingreso nacional. En el país del norte, el 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso nacional, según este estudio. Desde 1980, el ingreso anual del 1% de ese país se ha incrementado en 205%, más cerrado aún. Para el 0.001% más rico, el incremento ha sido del 636%, pero el salario del 50% de la población más pobre se ha estancado en ese mismo periodo de tiempo.
Un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos del año 2017 es nuestro segundo estudio. Ellos reconocen que la riqueza del 90% de las familias ha estado cayendo durante la mayor parte de los últimos 25 años y que el 1% más rico acumula el 38.6% de la riqueza del país. El Fondo Monetario Internacional, del que nadie puede acusar que tenga un indicio de vocación socialista, aseguró en un informe del año 2017 que la economía de Estados Unidos está entregando mejores niveles de vida solo para unos pocos. Las recientes elecciones nacionales demostraron una amplia insatisfacción con los resultados y las perspectivas económicas. Desde hace un tiempo existe una sensación general de que los ingresos familiares se estancan en una gran parte de la población, que las oportunidades de empleo se deterioran, las perspectivas de movilidad ascendente están disminuyendo y las ganancias económicas se acumulan cada vez más para aquellos que ya son ricos. Este sentido generalmente se ve confirmado por los datos económicos y cuando se comparan los Estados Unidos con otras economías avanzadas. Fin de la cita. El Centro de Stanford sobre la desigualdad y la pobreza se pregunta, ¿los Estados Unidos, como muchos han supuesto, son en realidad un caso atípico entre los países ricos? ¿Es incluso un caso atípico si se consideran los países menos favorecidos? Las respuestas a estas preguntas probablemente sean decepcionantes para los partidarios de Estados Unidos. Tras analizar los datos referentes a los mercados de trabajo, las tasas de pobreza, las redes de protección social, la desigualdad en los ingresos y la movilidad económica, el país del capitalismo y sus maravillas obtiene la clasificación más baja entre los 10 países con buena posición económica. Y cito, incluso cuando el conjunto de comparación se amplía para incluir a países menos pudientes, Estados Unidos sigue ocupando un triste 18º lugar de un total de 21 países y solo España, Estonia y Grecia obtienen puntajes más bajos. Como hemos visto, cuando las propias instituciones del capitalismo evalúan el desempeño de los Estados Unidos comparado, por ejemplo, con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el país del norte termina en reprobación o por debajo de lo esperado. La esperanza de vida de los estadounidenses es inferior al promedio y sufren más padecimientos crónicos que los ciudadanos de otros países ricos. 43% de los adultos de bajos ingresos declaran no acudir al médico por problemas financieros. Un estudio comparativo de mortalidad infantil y adolescente elaborado por investigadores del Hospital Johns Hopkins, citado por EFE, determinó que el riesgo de que un niño nacido en Estados Unidos muriera en su primer año durante la primera década del siglo XXI fue un 76% mayor que en otros 19 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. La tasa de mortalidad de neonatos y lactantes es de 5,8 por cada 1.000 nacidos vivos, que contrasta significativamente del 3,9 que promedian los demás países ricos. Las principales causas de los riesgos se asocian a la pobreza, al deterioro de la calidad de la educación y a las debilidades del sistema de seguridad social. En contraste, Cuba, un país bloqueado durante más de 50 años y con un sólido sistema de seguridad social, presenta una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. Ocurre lo mismo con la mortalidad materna. En Estados Unidos la tasa es mucho más alta que en el resto de los países ricos y adicionalmente las mujeres afroestadounidenses tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de morir que las caucásicas. Kiara Bridge documenta cómo las mujeres pobres, cuando acuden a recibir atención médica pública, son sometidas a interrogatorios que violan su privacidad. Pese a que la igualdad de derechos se supone garantizada por la Constitución, las narrativas culturales, dice la autora, equiparan la pobreza con la inmoralidad y a las madres pobres se les negarán sus derechos. Por ejemplo, las embarazadas que acuden para acceder al Medicaid en California deben someter inspecciones a su vivienda. Incluso cuando una mujer vive con un hijo o una hija en pobreza, tiene mayores
posibilidades de ser inspeccionada, investigada y de que el niño o la niña sean puestos bajo custodia estatal. La imposibilidad de los padres para alimentar, vestir o alojar a un niño a menudo se percibe como maltrato infantil y pudiera llevar a la participación del gobierno y la sustracción de los niños del hogar, explica la American Bar Association. Privilegian de este modo la sanción del Estado a la madre en vulnerabilidad antes de proveer de atención a las familias pobres y de una vez por todas erradicar la pobreza. A la par y de modo involuntario también confiesan el descreimiento institucionalizado en el futuro y en uno de los mitos fundacionales del capitalismo, la movilidad intergeneracional, según la cual aquel que nace pobre tiene posibilidades de mejorar el estándar de vida familiar. El National Bureau of Economy Research Working Paper difundió una investigación que considera que si bien en 1940 del total de los niños nacidos en Estados Unidos, un 90% tenían probabilidades de ganar más que sus padres, para los niños nacidos en la década de los 80, esa posibilidad disminuyó al 50%. Este índice de movilidad social intergeneracional es el más negativo entre los países ricos y la proyección es pesimista. De los 29 países más ricos, Estados Unidos ocupa el puesto número 25 en inversión en educación, lo que niega oportunidades a las futuras generaciones de salir de la pobreza, al menos en los términos de juego impuestos por ellos mismos. De acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, en el primer año de la presidencia de un empresario inmobiliario, la falta de vivienda aumentó por primera vez en 7 años y continuó con sus datos. En una sola noche, en el año 2017, 553.742 personas estaban sin hogar en Estados Unidos. De ellos, 2/3 fueron acogidos en refugios y el 35% en lo que denominan lugares no protegidos. Profundizando con los datos ofrecidos por el Centro Nacional para la Educación de Personas sin Hogar, el número de estudiantes sin hogar inscritos en distritos escolares públicos e informados por las agencias educativas estatales durante el año escolar 2015-2016 fue de 1.304.803. Este total contempla solo a estudiantes de los distritos escolares públicos. Esto no incluye los que pudieran hallarse en vulnerabilidad durante el verano o la deserción escolar, u otros que fueron inscritos en otros programas escolares. Catherine Edin y Luke Schaeffer son los autores de varias publicaciones en las que se explora la vida de las personas que viven en pobreza extrema en Estados Unidos, en localidades como de Chicago, de Cleveland, del Delta del Mississippi y Johnson City. Algunas de sus historias pues son desgarradoras, como el caso de una mujer que vende su plasma sanguíneo para sobrevivir o el de un joven que intercambia sexo por comida. Desde el momento en que las políticas de protección social abandonaron a las madres solteras en 1995 y contabilizadas hasta el año 2012, el número de familias monoparentales que sobrevive con $2 diarios o menos se incrementó en 660%. Algunos ni siquiera pueden asumir las cargas impositivas, lo que complica su situación jurídica. En ciertos estados la situación de calle se criminaliza y esto genera que las personas en vulnerabilidad sean procesadas por dormir a la intemperie, por orinar en espacios públicos o por indigencia. El tránsito de no tener hogar y su posterior criminalización hace mucho más complicado a las personas hallar un empleo fijo que les permita pues obtener ingresos. Y la situación parece no tener perspectivas positivas en un futuro cercano. Las políticas de Trump se han orientado a reducir los que ya eran precarios programas sociales y a descargar de tributos a los ricos. Pues bien, esos tributos que se les descargan a los ricos son desplazados hacia los pobres. Hace 50 años, Michael Harrington publicó el libro The Other America, que denunció por primera vez la pobreza profunda y estructural en los Estados Unidos. El autor entonces sentenció:
No existe una esperanza realista para la abolición de la pobreza en los Estados Unidos hasta que haya un vasto movimiento social, un nuevo periodo de creatividad política. Parece que cada vez se suman más voluntades en contra del capitalismo y eso sí que despierta fuego y furia en la Casa Blanca. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el socialismo.